Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Rosa se quedó sorprendida por la respuesta de Eren, y mientras la observaba le aseguraba que aún más si se trataba de un humano ordinario. Pero Rosa, sin salir de su asombro, le preguntaba a qué se refería exactamente, pero él, sin darle una respuesta, cambió de tema diciéndole que cuando terminara regresaran a sus labores. Entonces Rosa le preguntaba por qué hablaba a medias y por qué hablaba sobre un destino predestinado. Entonces Eren se acercó a ella y le dijo que era más ignorante de lo que pensaba. La joven doncella, con un semblante molesto, exclamó diciéndole: ¿Qué dijiste? No soy ninguna tonta, mucho menos ignorante. Pero Eren únicamente le respondió que como ya habían terminado de comer era momento de regresar. Nuestra protagonista no estaba conforme con esa respuesta a medias, y sin dejar de seguirlo le preguntaba a qué se refería sobre el destino y por qué la llamaba ignorante. Entonces Eren le dijo que se refería al contenido de la Biblia que todos los ciudadanos del Imperio conocen. Rosa se preguntó al escuchar eso cómo en un mundo tan analfabeto la Biblia era de conocimiento común. Y mientras Eren se iba alejando, Rosa le gritaba que sí, era una ignorante, pero a qué se refería cuando hablaba del destino predestinado. Entonces Rosa se percató que en uno de los pasillos se acercaba una chica que se veía cansada y temerosa, y se preguntaba qué le pudo pasar para verse así. E inesperadamente la chica es empujada por alguien, entonces cayó al suelo derramando toda la comida, y a causa de eso Rosa se manchó, e inmediatamente Eren, preocupado de que nuestra protagonista se hubiera lastimado, se acercó preguntándole si estaba bien o si acaso se había herido en alguna parte, y Rosa, sin dejar de ver a la chica postrada en el suelo, le contestaba que estaba bien. La sirvienta, al ver lo que había ocasionado, rápidamente se disculpaba con Rosa de una manera muy temerosa. Con lágrimas en los ojos, sin dejar de temblar por miedo, sabía perfectamente que su caída había sido provocada por otras sirvientas a las cuales les tenía miedo. Mientras las chicas no dejaban de burlarse por lo que habían provocado, Rosa las observaba de una manera muy hostil y sombría al darse cuenta que ellas habían empujado a la chica, y cambiando a una expresión amigable, Rosa le extendía su mano, y le decía que ella estaba bien y le preguntaba si no estaba herida. Y hablándole por su nombre le dijo: Darcy, ¿verdad? Al parecer has trabajado mucho, así que debes estar muy cansada, por lo tanto yo limpiaré para que puedas volver a descansar. La sirvienta, al ver la amabilidad de Rosa, le agradecía y se disculpaba nuevamente. E inesperadamente abraza a nuestra protagonista, y sin dejar de llorar seguía disculpándose con ella mientras Rosa le decía que todo estaba bien. Ya estando un poco más calmada, la chica se despide de Rosa diciéndole que se retiraría primero para descansar. Entonces la joven doncella les dirigió una mirada a las chicas que habían agredido a su compañera y a la jefa de sirvientas. La mujer de mediana edad, al parecer, estaba consciente del hostigamiento hacia la chica y sin decir ni una sola palabra simplemente se retiró. Rosa, muy seria, dirigiéndose a Eren, le dijo que la ayudara en algo. Entonces él le dijo que si se trataba de limpiar él no quería hacerlo, pero Rosa le dijo que no se trataba de eso y le mencionaba que necesitaba hacer algunos cambios en la política del palacio, ya que las condiciones del trabajo son tan miserables, sin mencionar lo deplorable que son los cuartos de la servidumbre, y añadió diciéndole: cuando el agua de arriba es clara, el agua de abajo también debe serlo. Ya muy tarde por la noche en el palacio, el príncipe heredero se encontraba durmiendo profundamente, y mientras soñaba que una voz le hablaba, podía ver a una mujer que se dirigía a él como Su Alteza. En el sueño se podía ver el de niño sobre su cama de noche, acompañado de una mujer la cual le preguntaba si no podía dormir a causa de las pesadillas, y mientras la observaba ella le decía que las pastillas para dormir no eran buenas para su joven cuerpo, y que lo mejor sería leerle un cuento hasta que se durmiera. Calix podía ver en sus sueños que mantenía una conversación con esa mujer, y le hacía saber que no le gustaban los cuentos de hadas ya que parecían tontos. En su sueño la mujer le respondía que la próxima vez encontraría un libro más agradable para él. También en su sueño podía ver a su caballero Ruel, que estaba a punto de decirle el nombre de la persona que le había enviado a un asesino, y en esos momentos Calix se despertó. A la mañana siguiente, muy temprano, Rosa visitaba al príncipe heredero, y mientras él se vestía le preguntaba qué era exactamente lo que planeaba hacer. Entonces Rosa le respondía que si él consideraba que era algo imposible lo dejaría. Pero Calix, un poco escéptico de las palabras de su doncella, le preguntaba: ¿estás diciéndome que vas a echar a la jefa de sirvientas del palacio? Y Rosa, sin titubear y con una gran sonrisa, le contestó inmediatamente: sí, Alteza. Entonces Calix le preguntó que cuál sería la razón.
Rosa le explicaba que al tener un gran poder sobre las doncellas en el palacio de su Alteza era demasiado fuerte, y no solo eso era cómplice del duque, y por esa misma razón un asesino podría entrar fácilmente en el palacio. Pero Rosa, al verlo algo indeciso, le preguntó si había alguna razón por la cual todavía estuviera dudándolo. Y mientras terminaba de ayudarlo a vestirse, el príncipe le decía que era mejor no tocar las fuerzas del primer príncipe todavía, ya que complicaría las cosas de muchas maneras si él tomara el asunto en sus propias manos, pero en ese momento el príncipe recordó lo que alguna vez significó para él, y los sentimientos de gratitud que todavía sentía hacia ella. Entonces le comentó a Rosa que la jefa de las sirvientas había sido su niñera, si la eliminaba tendría muchas repercusiones. Ella se sorprendió en esos momentos al escuchar que el príncipe ya había pensado en eliminarla. La protagonista se quedó pensando si el príncipe heredero había eliminado a sus hermanos en la obra original, porque no podía eliminar a su niñera, o tal vez estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. Entonces Rosa le explicó al príncipe que si él directamente no podía intervenir tenía que fabricar una razón para poder sacarla. Calix le preguntó si acaso ya tenía algo planeado, mientras ella con una sonrisa malévola le contestó si Alteza recordaba que como sobreviviente de la dinámica de sociedad coreana ya se había acostumbrado a una turbia lucha por el poder. Entonces con un gran positivismo le explicó al príncipe que solo había necesidad de difundir rumores y algunos hechos, y con eso bastaría para que una persona se derrumbara. Volviendo un poco al pasado cuando era niño y tras haber perdido a su madre, el joven príncipe estaría al cuidado de una de las sirvientas de alto rango en el palacio. La mujer, al saber que sería la niñera del joven príncipe heredero, pudo ver en él a un niño desamparado y triste. Al principio sin duda sintió compasión por el joven príncipe, ya que era un niño desafortunado que a pesar de haber nacido en una cuna noble cargaba con grandes responsabilidades a una temprana edad. Trataba de brindarle consuelo ya que había perdido a su madre. En ese entonces ella deseaba que al menos tuviera una infancia tranquila. Pero entonces el duque Tianel se le acercó, y sabiendo sus problemas económicos le ofreció una grandiosa cantidad en oro. Y le dijo que como últimamente estaba pasando por dificultades financieras debido a las deudas de su esposo, a cambio de hacerle un pequeño favor él saldaría todas sus deudas y le daría una generosa recompensa, y le remarcaba que al no ser tan complicado no pondría en riesgo su vida. Entonces la niñera, con algo de miedo y remordimientos, decidió tomar la oportunidad que se le brindaba en ese momento, y siguiendo las órdenes del duque envenenó la comida del príncipe Calix. Presa del miedo en esos momentos pensó que debería de hacer ya que había sido ella quien había envenenado la comida del príncipe, y pensaba que si la llegaran a descubrir sería ejecutada, pero al recordar que el duque se encargaría de todo, y lo más importante como el príncipe no había perecido, todo estaría bien ya que no estaría en peligro su vida. Ella se excusaba al decir que no tenía otra opción ya que el príncipe al no tener poder no podría hacer nada por ella, y si él no podía darle dinero y honor no tenía más remedio que conseguirlo por su propia cuenta, y siempre que se encontraba con el príncipe heredero mostraba una apariencia de respeto y consideración hacia él, ya que pensaba que esa sería su compensación por todo lo que le había costado criarlo. Por otro lado, Mila le preguntaba a Rosa si era verdad que estaba recibiendo un trato especial por parte del príncipe heredero, ya que había escuchado ese rumor, pero Rosa le respondía que ella esperaba algo como eso. Mila continuó diciéndole que no solo decían que era la amante del príncipe, sino que además se había convertido en sirvienta para acercarse a él. Rosa, de escuchar tales rumores, se sentía molesta y le decía a Mila que ya era suficiente, que no quería escuchar más. Mila también le decía que no se preocupara ya que ella no creía nada de eso, porque le parecía imposible que alguien que ni siquiera podía hacer bien su trabajo, sería capaz de hacer algo así. Entonces Rosa le contestó: ya veo, muchas gracias Mila. Mientras tanto la joven doncella le preguntaba a Eren si estaba seguro de que no mantenían una buena relación el chef y la jefa de limpieza. Él le contestaba que estaba seguro, ya que cada vez que se veían discutían por cualquier cosa, y no solo le decía que lo había visto, sino que le mostraba cómo lo había visto con sus propios ojos. Y levantándose de la silla, Rosa les comentaba que ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces le encomendaba a Eren que averiguara los movimientos del chef y que le avisara, mientras que a Mila le encomendaba que esparciera algunos rumores entre la servidumbre. Rosa estaba muy segura que la sirvienta que había empujado a Darcy sin duda estaba bajo las órdenes de la jefa de sirvientas, debido a que se encontraba nerviosa al pensar que Rosa pudiera tomar su lugar.
La protagonista sabía que la jefa de doncellas comenzaría a jugar muy sucio, entonces le responderían de la misma manera. Y al cabo de un tiempo la jefa de limpieza se dirigió inmediatamente al encuentro de Rosa, y de una manera molesta y autoritaria le gritaba por su nombre. Al estar enfrente de ella le decía que tenían que hablar de algo muy serio, pero la protagonista respondiéndole de manera amigable le preguntaba qué era lo que necesitaba, pero al mismo tiempo pensaba que no había tardado nada en ir a buscarla. Estando muy molesta le aseguraba que había sido ella quien había iniciado ese rumor, pero la joven doncella haciéndose la desentendida le preguntaba de qué rumor estaba hablando. Y al sentirse impaciente la jefa de limpieza la tomaba de los brazos y le gritaba que se refería al rumor de que mantenía una relación amorosa con el duque Tianel, y le aseguraba que había sido ella quien lo había iniciado. La protagonista haciéndose la sorprendida le preguntaba, ¿están diciendo que usted es la amante del duque Tianel? ¿Quién se atrevió a inventar un rumor tan ridículo? Pero la jefa de limpieza le replicaba, si no fuiste tú quien más podría haberlo hecho. Mientras alguien escuchaba su conversación a la distancia, la jefa de doncella seguía diciéndole a Rosa que ese rumor la había perjudicado muchísimo, pero la protagonista le insistía que no sabía nada, y no entendía por qué la estaba acusando. Mientras la jefa de limpieza se encontraba al borde de la histeria, le preguntaba a Rosa cómo era posible que dijera que era la amante del duque Tianel, y le gritaba que ya tenía suficiente con ser cuidadosa por culpa de tener que callarlo del hijo ilegítimo y ahora tener que lidiar con ese rumor, pero al darse cuenta de lo que había dicho intentaba dar una explicación, pero entonces Rosa le preguntó, ¿cuál hijo ilegítimo? La jefa de doncella al sentirse acorralada por sus propias palabras trató de explicar diciéndole que ella no mantenía ese tipo de relación con el duque, pero Rosa no dejaba de preguntarle a qué hijo ilegítimo se refería. Mientras que en el otro pasillo se encontraban el chef y algunos otros sirvientes escuchando toda la conversación, Rosa seguía diciéndole, entonces el duque tiene un hijo ilegítimo y si sale a la luz causarán gran escándalo. ¿Eso es lo que le preocupa, jefa de doncellas? ¿Acaso es cercana al duque, o es porque el duque está del lado del primer príncipe? Pero al escuchar que todas las suposiciones de Rosa eran ciertas le preguntaba si acaso tenía idea de lo que estaba diciendo. Ella le contestó que sí que estaba consciente ya que el duque en persona le había dado el veneno para que eliminara al príncipe heredero, y acercándosele a la jefa de doncellas y tomándola del hombro le preguntaba, ¿cómo cree que he sobrevivido hasta ahora? Y susurrándole al oído le dice, se ha equivocado de bando, señora. Y sintiéndose furiosa por esas palabras empujó a Rosa tirándola al suelo. Llena de furia le gritaba que era una traidora, y si creía que el duque le perdonaría la vida. En eso se oye algo romperse, ya al escuchar el ruido la jefa de doncellas voltea a ver qué provocó el ruido, y se da cuenta que toda su conversación había sido escuchada por el chef y otros sirvientes. Estando presa por el miedo trató de excusarse, pero en ese preciso momento Rosa empieza a llorar descontroladamente, y le dice por favor jefa de sirvientas no le diga nada al duque porque no quiero morir, ¿acaso es un crimen no haber envenenado al príncipe heredero? Mientras la jefa la toma del brazo y le dice que se levante rápidamente, Rosa alzando la voz dice que no sabía que ella era leal al duque Tianel, sin embargo no le era extraño que una doncella del palacio imperial trabajara para el duque, y en ese preciso momento Rosa pregunta, ¿no lo cree Alteza? Una vez descubierta todas las atrocidades de la jefa de limpieza es apresada por el caballero Ruel, entonces Rosa empieza con su acusación y enfrente del príncipe heredero le hace saber que es una criminal de alto rango, que ha intentado eliminarlo en varias ocasiones, pero sin aceptar sus cargos usa en su defensa que es solo una conspiración en su contra. Pero la joven doncella le preguntó cómo podría ser una conspiración en su contra si todos los presentes lo escucharon y lo vieron, mientras permanecía atada e hincada trataba de excusarse diciendo que eran acusaciones muy serias sin tener algún tipo de prueba, pero en eso entra Eren diciendo que había traído a la sirvienta que Rosa había pedido ver. Sin decirse una sola palabra la protagonista le preguntaba con la mirada a Eren si todo había salido bien, mientras que él solo le respondía con el pulgar arriba. Y rápidamente Rosa dirigiéndose a la chica le ordenaba que contara rápidamente la relación que mantenía con la jefa de sirvientas, pero la chica se mantenía un poco dudosa, hasta que confesó que la jefa de doncellas le había pedido que eliminara al príncipe heredero y que ella se haría cargo de los gastos de su madre enferma por el resto de su vida. Al terminar de dar su confesión la chica se preguntó por qué razón terminó confesando todo, mientras que Rosa permanecía en silencio, pensaba que la savia de Elgan había sido de gran utilidad.
Entonces la protagonista se dirigió a la jefa de limpiezas diciéndole: «Señora Gerrinten ha vivido muy bien al ser la jefa de sirvientas y también la niñera de Su Alteza el Príncipe Heredero Calix, pero no solo hubiera pensado en enriquecerse, también hubiera mostrado lealtad. Su Alteza se ha ganado una mala reputación ocasionados por sus actos, y preocupado por el pasado él decidió permanecer en silencio sin dar una explicación». Los empleados del palacio, al escuchar de todo lo que había sido víctima Calix, no podían creer que alguien muy cercano al príncipe hubiera hecho cosas muy graves. Entonces Rosa empezó con su actuación exclamando cómo había sido posible que lo traicionara al intentar eliminarlo, alguien que lo había criado con sus propias manos ya que el príncipe confiaba en su niñera. Todos los presentes que permanecían escuchando sintieron tristeza por el príncipe ya que su historia era muy triste. Y de manera inesperada Rosa se dirigió al príncipe diciéndole que era el momento de que tomara una decisión, e inmediatamente le decía que aunque se escuchara presuntuoso de su parte al ser una sirvienta le pedía sinceramente que tomara acciones, y postrándose en el piso con una reverencia le suplicaba a Calix que le brindara un castigo ejemplar a la mujer que lo había traicionado. Los demás empleados al ver la súplica de Rosa hicieron lo mismo, y mientras lo reverenciaban le pedían un castigo para la jefa de limpieza. Pero el príncipe se quedó en silencio por unos momentos. Él recordaba que el tiempo que pasó con ella fue horrible porque prácticamente hizo que perdiera toda su infancia. Sin embargo, Calix le decía que no todo había sido tan malo. Entonces Rosa se percató de que el príncipe desenvainó su espada, y mientras él se acercaba a la niñera, ésta le suplicaba por su vida. Ella le decía que no podía hacerle eso ya que lo había criado desde niño. Entonces Calix le respondió: «En parte eso es cierto, pero niñera, cruzaste la línea porque pensaste que no haría nada». Y al tenerlo muy cerca la niñera le recordaba que había leído un libro cuando era niño, y mientras el príncipe alzaba su espada para cercenarle la cabeza le respondía que hablar de eso ya era demasiado tarde. Y antes de que pudiera cortarla con su espada Rosa intervino tratando de evitar un derramamiento de sangre. Entonces Calix le preguntaba qué estaba tratando de hacer, y que se apartara de su camino. Ahora regresemos 3 minutos antes de los hechos. Rosa, al percatarse de los movimientos del príncipe, ve que posa su mano sobre su espada lentamente, entonces se preguntaba por qué motivo la estaba desenvainando, y mientras veía la conversación que sostenía con la niñera, se preguntaba por qué los acontecimientos se estaban desarrollando de manera diferente a su plan. Entonces se dio cuenta que planeaba ponerle fin a su vida y pensó que aunque la jefa de limpieza mereciera ser eliminada no debía hacerlo, y pensó que había trabajado mucho para intentar mostrar una actitud muy comprensiva de su parte, pero si llegaba a eliminarla no sería nada bueno para su imagen. Entonces Rosa se preguntaba qué debería hacer, ya que si Calix continuaba su plan fallaría, y mientras corría para evitarlo se decía que no podía permitirlo. Entonces se interpuso entre ellos y mientras Calix le ordenaba que se moviera, ella pensaba en qué debería decirle para que le perdonara la vida. Pero el príncipe al no recibir alguna respuesta se quedó observando por unos momentos, y antes de que Rosa pudiera decir algo Calix se giró exclamando «Está bien», y ordenándole a su caballero le dijo «Ruel, encárgate de esto». Al haber logrado que el príncipe la perdonara, la joven doncella veía cómo se llevaban al calabozo a la niñera, pero también pensaba que aunque había logrado salvarla el duque Tianel no la perdonaría, pero lo más importante es que aunque la jefa de limpieza ya no se encontrara en el palacio, el duque intentara atacar de nuevo. Rosa consideraba que la opinión pública en esos momentos no era lo más importante, porque para ella, era lograr que Calix no se convirtiera en un tirano. Entonces escuchó que la llamaban, eran Mila y Eren felicitándola por su gran logro. En esos momentos nuestra protagonista pensaba que a pesar de todo lo sucedido había logrado eliminar un problema. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.